Todos los que estábamos presentes en internet en 2019 nos acordamos de una noticia que conmocionó a más de uno. Encontraron a Jeffrey Epstein, el empresario multimillonario estadounidense, amigo y conocido de varias figuras de la élite y la farándula, ahorcado en su celda en Nueva York, en donde se encontraba después de haber sido acusado de tráfico y abuso sexual de menores, mientras esperaba ser llevado a juicio. Este se fue de este mundo dejando la puerta abierta a muchas teorías y especulaciones, y con el tiempo se fueron recopilando varios documentos en donde se encuentra la evidencia de lo que ocurrió en aquella isla privada que le pertenecía. En un principio empezaron a surgir múltiples teorías debido a las circunstancias en las que se produjo su muerte, pues este logró acabar con su vida en un lugar vigilado, en una celda en la que se suponía debía estar acompañado todo el tiempo con un compañero, pero en ese momento lo dejaron solo. En fin, todo se dio para que Epstein falleciera ese día. Pero, ¿qué ocurrió exactamente? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué hay tantas teorías con respecto a su final que contienen esos archivos? Bueno, vamos a ver si podemos darle respuesta a estas preguntas. Please state your full name. I'm Jeffrey Edward Epstein, and my residence address is 6100 Red Hook Boulevard in Virgin Islands. Do you maintain any other residences presently? I have vacation homes in New Mexico, Palm Beach, New York, and Paris. Jeffrey Epstein nace en Brooklyn, Nueva York en 1953, siendo el mayor de los dos hijos de Paula y Seymour Epstein. Es criado en un barrio obrero de Coney Island, pues su papá trabajaba como obrero de construcción y más adelante se convirtió en jardinero del departamento de parques de la ciudad de Nueva York. Por otro lado, su madre trabajaba como auxiliar escolar durante la infancia de sus hijos y cuando estos estaban en la secundaria trabajaba en una compañía de seguros. Así que Epstein no pertenecía particularmente a una familia adinerada. De hecho, asistió a escuelas públicas durante toda su formación primaria y en el bachillerato, y fue allí donde destacó académicamente por su gran habilidad para las matemáticas, además de haberse formado como pianista desde muy pequeño. Epstein se graduó de la preparatoria en 1969 y posteriormente entra a la NYU, a la Universidad de Nueva York, a estudiar precisamente la carrera de matemáticas. Sin embargo, nunca se gradúa, es decir, nunca obtiene un título. Y aún así, logra impartir clases en un prestigioso colegio de Nueva York llamado Dalton School of Manhattan, del año 1973 a 1975. En el año 1976, Epstein empezó a trabajar en un banco de inversión global y compañía financiera que al día de hoy ya no existe. Pero ahí trabajaba como asistente junior del operador de piso de la bolsa de valores. Y solo 5 años después, Epstein se convirtió en operador de opciones y socio de la compañía, llamada Bear Stearns, la cual abandonaría más adelante. Un año después abrió su propia consultora, con la cual supuestamente ayudaba a manejar los activos financieros de clientes con un gran poder adquisitivo. Y también ayudaba a recuperar dinero robado de brokers o abogados que lo habían obtenido de forma fraudulenta. Después, en el año 1988, formó una nueva compañía de la cual no se sabe mucho. Estaba rodeada de misterio, al igual que su predecesora. Pero ahí supuestamente manejaba exclusivamente el dinero de multimillonarios, aunque la mayoría de sus operaciones e información se mantuvieron en secreto, exceptuando un cliente, Leslie H. Wexner, el fundador de Victoria's Secret. Wexner llegó a confiar y valerse muchísimo de Epstein, incluso hasta el punto de darle el poder sobre sus fundaciones y fideicomisos. Hay incluso rumores de que estos pudieron haber estado involucrados en alguna relación romántica o sexual, pero no lo sabemos. Pero después de esto, claramente la riqueza de Epstein creció un montón y así adquirió varios bienes y propiedades valiosas, entre esas un avión privado, como no, y su propia isla privada, la isla del degenere y el crimen Little St. James, y con su compañía y contactos empezó a asociarse con gente bastante importante, como el expresidente Bill Clinton y el actual presidente de los Estados Unidos.
además de otros políticos, científicos y celebridades. En el 2000, Epstein creó una fundación para apoyar la educación e investigación científica, donándole millones de dólares a Harvard, entre otras instituciones educativas. Y bueno, ya que conocemos un poco acerca de quién era este sujeto, aunque sigue siendo una figura en medio de todo bastante misteriosa, vamos a hacer entonces una pequeña cronología de sus casos criminales. Have you ever been convicted of a crime? Yes. What was the crime of which you were convicted? Two counts, one soliciting prostitution and procuring a minor for prostitution. Did you in fact commit those acts? I'm going to invoke my Fifth Amendment right. En marzo de 2005, la policía abre una investigación criminal sobre Epstein en Palm Beach, Florida, después de que los padres de una menor de 14 años contaran que éste le había pagado por un masaje. Los famosos masajes de Jeffrey Epstein, que para este punto creo que ya todos hemos oído de ellos. La policía recopiló más denuncias de menores de edad que afirmaban haber sido abusadas sexualmente, en encuentros que comenzaban con masajes. Para este punto de 2005 esto llevaba ocurriendo desde hace años. En el año 2006, el 19 de julio, un gran jurado del condado de Palm Beach acusa formalmente a Epstein de un delito estatal por solicitud de prostitución. Sin embargo, el jefe y el detective principal del departamento de policía de Palm Beach remiten el caso al FBI, alegando que este cargo no reflejaba la totalidad de la conducta de Epstein, según la revisión del caso realizada por el Departamento de Justicia. En mayo de 2007, un fiscal que estaba trabajando junto con el FBI presenta un borrador de acusación que describe 60 cargos criminales contra Jeffrey Epstein, junto con un memorando que reúne la evidencia en su contra. Sin embargo, en julio los abogados de Epstein se reúnen con la Fiscalía para el Distrito Sur de Florida, y la Fiscalía ofrece finalizar la investigación si Epstein se declara culpable de 2 cargos estatales y acepta una pena de prisión, registrarse como delincuente sexual y establecer una vía para que sus víctimas tengan una indemnización económica. Este acuerdo, el cual es muy criticado y ya van a ver por qué, incluye un acuerdo de procesamiento, el cual es un mecanismo donde la fiscalía suspende o renuncia a ejercer la acción penal contra un investigado, a cambio de que éste cumpla ciertas condiciones. En este caso, le otorgaba inmunidad a Epstein y 4 cómplices. Además, acordaron no informarle a las víctimas de Epstein y lo archivaron bajo secreto. Así, el 30 de junio de 2008, Epstein se declara culpable de los cargos de solicitud de prostitución y solicitud de prostitución con una menor de 18 años y es sentenciado a tan solo 18 meses en una instalación de mínima seguridad. Pero este tiempo en la cárcel fue un chiste, pues podía salir 12 horas al día a trabajar en una fundación que había constituido recientemente. Y el 7 de julio, una víctima identificada como Jane Doe, o sea, anónima, presenta una demanda federal en virtud de la Ley de Derechos de las Víctimas, pues ni ella ni las otras víctimas fueron informadas de cómo se había resuelto el caso de Epstein, o sea, del acuerdo que éste había tenido con la fiscalía. Un juez falló a su favor en el año 2019. Pero regresando, el 22 de julio de 2009, Epstein queda libre después de tan solo 13 meses en prisión y en las condiciones que les mencioné además. Y en el 2015, una de las víctimas de Epstein, Virginia Roberts, demanda a Ghislaine Maxwell. Más adelante les voy a contar más sobre ella, pero esta era básicamente la confidente de Epstein. Y la demandan por difamación, porque estaba llamando mentirosa a la acusadora, aunque finalmente llegaron a un acuerdo. En el año 2018, el periódico Miami Herald publica una serie de reportajes de la investigación sobre Epstein. Y aquí también publica el acuerdo que hizo con la fiscalía. Aquí fue donde el caso explotó y cada vez más personas del público general se empezaron a interesar por él, sobre todo por las afiliaciones que tenía Epstein. La gente se preguntaba si algunos de sus contactos, la famosa llamada lista Epstein, también habían estado involucrados en estas actividades ilegales. Finalmente, el 6 de julio de 2019, Epstein
Epstein es arrestado e imputado en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por los cargos de tráfico sexual de menores y conspiración para cometer tráfico sexual de menores. Y el 10 de agosto, Epstein es hallado muerto en el Metropolitan Correctional Center, el centro de atención federal donde se encontraba recluido en Manhattan. Y finalmente, el médico forense jefe de la ciudad de Nueva York concluye que la causa de muerte fue suicidio. Ahora sí, ¿quién es Ghislaine Maxwell? This is David Marcus, and I just wanted to introduce her and make a brief statement. So, members of the committee, on my advice, Ghislaine Maxwell will respectfully invoke her Fifth Amendment right to silence and decline to answer questions today, even though she would very much like to answer your questions. She must remain silent because Ms. Maxwell has a habeas petition currently pending that demonstrates her conviction rests on a fundamentally unfair trial. For example, jurors lied during voir dire to secure seats on the jury, and the government promised immunity and then broke that promise. Newly discovered documents now demonstrate these facts conclusively. If this committee and the American public truly want to hear the unfiltered truth about what happened, there is a straightforward path. Ms. Maxwell is prepared to speak fully and honestly if granted clemency by President Trump. Only she can provide a complete account, and some may not like what they hear, but the truth matters. For example, both President Trump and President Clinton are innocent of any wrongdoing. Ms. Maxwell alone can explain why, and the public is entitled to hear that explanation. Ghislaine Maxwell nace en 1961 a las afueras de París, pero se cría en el Reino Unido y más adelante estudia en la Universidad de Oxford. Ghislaine era supremamente cercana a su padre, Robert Maxwell, un magnate muy conocido en los medios británicos. Ellos se amaban, tanto así que su padre nombró un yate en su honor, Lady Ghislaine, misma embarcación en la que Robert Maxwell desapareció en el año 1991. Una muerte rodeada de misterio. Después de esto, su hija heredó una fortuna de aproximadamente $10 millones y decidió mudarse a los Estados Unidos. Y es en la década de los 90 en la que Ghislaine Maxwell conoce a Jeffrey Epstein. Estos tuvieron una relación sentimental bastante corta, pero ella se convirtió en una de las personas más cercanas a Epstein, si no la más cercana. Ghislaine Maxwell tenía contactos en las más altas esferas de la élite del mundo, por lo que ésta le presentó a Epstein a muchos de sus amigos con mayor riqueza y poder. Pero detrás de esta fachada de esta mujer sociable, rica, con contactos, se escondía un sistema diseñado para captar a cientos de mujeres y niñas. Atraían a las víctimas con promesas de ayuda económica, apoyo para acceder a una educación superior u oportunidades profesionales. Claramente querían atraer a personas vulnerables que estuvieran buscando algún tipo de oportunidad o de salida. Entonces Ghislaine atraía y convencía a las víctimas, Epstein las esperaba y las recibía. Ocurría el famoso masaje que podía concluir en lo que ya sabemos. Epstein les pagaba y les decía a esas chicas que corrieran la voz con sus amigas o familiares o otras chicas que conocieran, y así iba creciendo la red. Sin embargo, después de que Epstein fuera procesado por explotación sexual de menores en 2008, Maxwell mantuvo un perfil bajo y comenzó a alejarse de él. Hasta que el 2 de julio de 2020, Maxwell es detenida por el FBI y es acusada de reclutar a menores de edad para su explotación sexual. En el año 2022 es condenada a 20 años de prisión. Recientemente, tras la publicación de más archivos del caso, el Congreso de Estados Unidos intentó interrogar a Maxwell en una comparecencia virtual, pero ella se negó a responder las preguntas. Ahora, los nuevos archivos Epstein.
La publicación de los archivos Epstein se convirtió en uno de los temas políticos más sensibles en Estados Unidos durante los últimos años. Dichos documentos incluyen información relacionada a la investigación sobre la red de tráfico sexual de Epstein y sus conexiones con personas influyentes. Recordemos que durante la campaña de 2024, Trump y aliados republicanos prometieron hacer públicos los archivos Epstein, argumentando que el gobierno anterior estaba ocultando información sobre los implicados en el caso. Para este punto, ya se había extendido la narrativa de que había varias figuras poderosas implicadas que estaban siendo protegidas. Pero cuando la discusión sobre liberar los archivos empezó a avanzar en el Congreso, se volvió evidente que la publicación podía afectar a figuras de ambos partidos, pues tanto figuras demócratas como republicanas aparecían en distintos documentos o registros de vuelo, aunque aparecer en estos archivos no implica necesariamente culpabilidad. Así que mientras algunas figuras políticas pedían transparencia total, otras advertían sobre los riesgos legales, la privacidad de las víctimas y las posibles acusaciones sin pruebas que la publicación de los documentos podría desencadenar. Pero en 2025 legisladores de ambos partidos impulsaron la Epstein Files Transparency Act, una ley que obligaba al Departamento de Justicia de los Estados Unidos a publicar todos los documentos no clasificados del caso. La ley fue aprobada en el Congreso y firmada por Trump en noviembre del año pasado. Así que entre diciembre de 2025 y enero de 2026, el Departamento de Justicia publicó más de 3.5 millones de páginas relacionadas con la investigación. You're a mathematician. We walked into that clinic where they're giving that money out to these people that are in the most dire straits of poverty and sickness, and told them that the money was coming from a, what are you, class 3 sexual predator? Tier 1. Was tier 1's the highest and worst? No, I'm The lowest? I'm the lowest. You're the lowest. Okay, tier 1, you're the lowest. But a criminal. Yes. That the money came from them. What percentage of people do you estimate? I understand you don't like probabilities. Do you estimate would say, I don't care, I want the money for my children? I would say everyone said, I want the money for my children. Did they know where the money came from? I think if you told them, if I told them the devil, 100%. the devil himself. The devil himself said, I'm going to exchange some dollars for your child's life. Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. Do you think you're the devil himself? I don't know. Why would you say that? Because you have all the attributes. You're incredibly smart. You remember, the devil is somebody the devil knows smart? The devil's brilliant. You read Milton's Paradise Lost. No, the devil scares me. Bueno, ¿y qué contienen dichos archivos? Aquí hay algunos de los hallazgos más relevantes. Incluyen correos electrónicos entre Epstein y el duque, quien se cree que es Andrew Mountbatten Windsor. En estos correos hablan de cenar en el Palacio de Buckingham, donde había más privacidad. Hay otro mensaje de Epstein que incluye una oferta para presentarle a una mujer rusa de 26 años al duque. Estos correos se intercambiaron en agosto de 2010, 2 años después de que Epstein se declarara culpable por solicitar servicios sexuales a una menor de edad. En los archivos también hay una foto que parece mostrar al expríncipe Andrew arrodillado en 4 patas sobre una mujer tendida en el suelo. También hay correos intercambiados entre Epstein y el expríncipe con fecha de febrero de 2011, cuando se suponía que para este punto ya habían perdido todo tipo de contacto. Otros correos electrónicos parecen ser entre Epstein y Sarah Ferguson, la ex esposa del expríncipe, pues hay un correo electrónico firmado así: con cariño, Sara la pelirroja, con fecha del 4 de abril de 2009, diciéndole que iba a estar en Palm Beach, Florida y que quería tomar el té. Hablan de ideas para la empresa de Ferguson, Mother's Army, y esta se refiere a Epstein como mi querido, especial y espectacular amigo Jeffrey. En otro correo de 2009, la ex duquesa le agradece a Epstein por ser el hermano que siempre ha deseado. Y al siguiente año, en otro correo, le escribe: eres una leyenda, realmente no tengo palabras para describirte.
Mi amor, mi gratitud por tu generosidad y amabilidad. Estoy a tu servicio, solo cásate conmigo. Luego, en septiembre de 2011, aparecen más mensajes, con la dirección del correo electrónico censurada, pero están firmados por Sara y mencionan al duque. Aquí felicitan a Epstein por el aparente nacimiento de un niño. El duque me dijo que tuviste un niño, dice el primer correo, seguido de: aunque nunca mantuviste contacto, todavía estoy aquí para brindarte amor, amistad y felicitaciones por tu bebé, Sara. Seguido de otro mensaje que dice: has desaparecido, ni siquiera sabía que ibas a tener un bebé. Tenía clarísimo que solo eras mi amigo para llegar a Andrew, y eso me dolió muchísimo más de lo que te imaginas. Pero por lo que se sabe públicamente hasta ahora, Epstein nunca tuvo hijos. En los documentos también hay varias menciones a Richard Branson, el fundador británico de Virgin Group, que, si hay alguien que no sepa, es un grupo de empresas multinacional enfocado en sectores como telecomunicaciones, viajes, entretenimiento, entre otros. En un intercambio de correos en 2013, Branson le dice a Epstein que fue un placer verlo y le dice: siempre que estés por aquí me encantaría verte, siempre que traigas a tu harén. Virgin Group aclaró que con harén se refería a 3 miembros adultos del equipo Epstein. Tuvieron que hacer la aclaración en que eran adultos, ¿no? Y dijo que cualquier contacto que Richard y Joan Branson tuvieron con Epstein tuvo lugar en unas pocas ocasiones hace más de 12 años y se limitó a entornos grupales o comerciales. Pero para este punto los delitos de Epstein ya eran públicos. Y bueno, creo que ya todos hemos escuchado o nos hemos enterado de que Trump está mencionado cientos de veces en estos archivos, pues Trump mantuvo una amistad con Epstein, aunque afirma que esta se deterioró hace muchos años, y ha negado haber tenido conocimiento sobre sus delitos sexuales. Entre estos documentos se encuentra una lista recopilada por el FBI el año pasado de acusaciones contra Trump, presentadas por personas que llamaron a su línea de denuncias del Centro Nacional de Operaciones contra Amenazas. Sin embargo, al parecer muchas se basan en denuncias no verificadas recibidas por la agencia y se realizaron sin pruebas que las sustenten. Pero sí, en esta lista hay varias acusaciones de abuso sexual contra Trump, además de Epstein y otras figuras prominentes. Trump, sin embargo, ha negado cualquier conducta ilegal en relación con Epstein, y las víctimas de Epstein hasta ahora no han acusado a Trump de ningún delito. La Casa Blanca y el Departamento de Justicia señalaron una frase en el comunicado de prensa que acompaña la publicación de estos nuevos archivos, en respuesta a lo que se les ha preguntado sobre las últimas acusaciones. Algunos de los documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump, que fueron presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020. Para ser claros, las afirmaciones son infundadas y falsas, y si tuvieran un mínimo de credibilidad ya hubieran sido utilizadas contra el presidente Trump. Por otro lado, en los documentos también se encuentran algunos correos electrónicos intercambiados entre Epstein e Elon Musk. Musk no ha sido acusado de ningún delito en el caso y había dicho anteriormente que Epstein lo había invitado a su isla y que él lo había rechazado. Pero en los correos electrónicos que les cuento es Elon Musk quien le pregunta a Epstein: ¿qué día o noche será la fiesta más loca en tu isla? Musk se pronunció en X, diciendo que era muy consciente de que algunos de los correos con Epstein podrían ser malinterpretados y utilizados por detractores para manchar su nombre, que no le importaba eso, pero lo que sí le importa es que por lo menos intenten procesar a aquellos que cometieron delitos graves con Epstein, especialmente en lo que respecta la atroz explotación de niñas menores de edad. Luego también llegamos a 2 correos electrónicos del 18 de julio de 2013, los cuales parecen haber sido redactados por Epstein, pero no se sabe si llegaron a ser enviados. Estos iban dirigidos a Bill Gates. Ambos se enviaron desde la cuenta de email de Epstein, pero no se ve ninguna cuenta asociada a Gates y ninguno de los correos está firmado. Uno está escrito como una supuesta carta de renuncia a la fundación Bill y Melinda Gates y se queja de haber tenido que conseguir medicamentos para Gates para lidiar con las consecuencias de haber mantenido relaciones sexuales con chicas rusas. Y en el otro, Epstein se queja de que Gates haya terminado su amistad y afirma que Gates había estado intentando ocultar
una enfermedad de transmisión sexual a su entonces esposa Melinda. En respuesta, un portavoz de Gates dijo lo siguiente: estas afirmaciones de un disgustado y comprobado mentiroso son absolutamente absurdas y completamente falsas. Lo único que demuestran estos documentos es la frustración de Epstein por no haber mantenido una relación continua con Gates y hasta dónde llegaba para tender una trampa y difamar. Por otro lado, entre los archivos también se encuentran una cantidad de mensajes intercambiados entre Epstein y uno de los ex asesores de Trump, Steve Bannon, lo cual sugiere que estos tenían una relación cercana y que estaban en contacto frecuente antes del fallecimiento de Epstein en 2019. Steve Bannon había contado anteriormente que estaba haciendo una película sobre Epstein antes de su muerte. Ese proyecto al parecer cuenta con 15 horas de metraje y Bannon había dicho que iban a estrenar la serie de 5 partes al principio del año. En los mensajes publicados recientemente está el nombre de Bannon y el nombre de Epstein está censurado, aunque los detalles y los temas tratados nos hacen pensar que se trata de él. La mayoría de esos mensajes fueron enviados entre 2018 y 2019, después de que Steve Bannon dejara su cargo en la primera administración de Trump. Y en otro intercambio de mensajes, en abril de 2019, aparece Bannon al parecer elaborando estrategias con Epstein sobre cómo cambiar la narrativa en torno a sus delitos pasados. Bannon le escribe esto: primero debemos rechazar las mentiras, luego aplastar la narrativa de pedofilia y tráfico de personas, luego reconstruir tu imagen como filántropo. Y pues adicionalmente muchos de los documentos están bastante censurados. La ley exige que esto solo se realice para proteger a las víctimas o información que todavía se está investigando. Además exige un resumen de lo que fue censurado y su fundamento legal. A pesar de esto, al parecer todavía se pueden leer algunos de los nombres de las víctimas en algunos casos. En otros aparecen fotografías de víctimas que nunca antes se habían mostrado al público. Y aunque lo censuraran después, ya mucha gente lo habría visto o habría descargado los archivos. Pero bueno, por eso es que ha habido tantos documentos censurados o eliminados después de su publicación. Este sigue siendo un caso rodeado de misterio. Al parecer, aún hay más de 2 millones de documentos que no han sido publicados y no se sabe si se van a publicar, fuera de todo el contenido eliminado y censurado. Al día de hoy, la única condenada por el caso Epstein es Ghislaine Maxwell. Claro que han surgido un montón de sospechas y teorías con la publicación de estos documentos. Bueno, pero más allá de todas las teorías que no han sido confirmadas y de las comparaciones que algunas personas intentan hacer como para relativizar lo ocurrido, hay algo que simplemente no deberíamos pasar por alto. Independientemente de las especulaciones o de las defensas que algunos quieran hacer sobre el caso de Jeffrey Epstein, los hechos ya son profundamente graves por sí mismos. Entre las víctimas había niñas de apenas 14 años. Una niña de esa edad simplemente no puede dar su consentimiento sobre este tipo de actos. El mero hecho de hablar de consentimiento o de prostitución en este contexto ignora una realidad evidente. Se trata de menores de edad, que por su situación pueden ser fácilmente manipuladas, presionadas o explotadas por adultos con poder e influencia. ¿Y por qué, sabiendo todo esto, después de que Epstein fuera condenado por sus crímenes, después de que fuera comprobado lo que hizo, por qué había tanta gente que seguía manteniendo una relación con él y que incluso estaba dispuesta a defenderlo? Por eso, dejando de lado todas las teorías y discusiones que circulan en internet, los hechos comprobados ya son lo suficientemente condenables. El abuso de menores no necesita de comparaciones ni interpretaciones para entender la gravedad de lo que ocurrió. Y claro que deben haber hechos y culpables de los que no tenemos ni idea, y probablemente nunca la tendremos, pero lo que ya conocemos es supremamente triste y condenable.
es lo suficiente para sensibilizarnos e indignarnos. Virginia Roberts Giuffre, la víctima que denunció a Ghislaine Maxwell por difamación, se suicidó el 25 de abril de 2025 a la edad de 41 años. Virginia, bajo el seudónimo de Jane Doe, presentó una demanda civil en mayo de 2009 en la que acusaba a Epstein y a Ghislaine Maxwell de haberla reclutado y explotado sexualmente cuando era menor de edad. Virginia también presentó una demanda contra el príncipe Andrew de Inglaterra que se resolvió en 2022 mediante un acuerdo económico. Giuffre fue reclutada por Maxwell en el 99 y testificó que fue sometida a abuso sexual y tráfico por parte de Epstein y su entorno durante años. Virginia fundó la organización Speak Out, Act, Reclaim, que está dedicada a proporcionar un espacio seguro y empoderador para que los sobrevivientes de la trata sexual reclamen sus historias y se defiendan a sí mismos y a los demás. I'd been on the streets and I thought, well, maybe this is the lesser of two evils. I had the promise of an education and maybe this is just how the world works. If abuse is so prevalent in my life, maybe that's just what it is. That's just life. For individuals who've been sexually abused as a child, this confirms that they don't have any meaning beyond giving pleasure to somebody else. Of course, you'd expect them to go back, especially if there is even a glimmer of hope that maybe something good will come out of this. Because it's a really devastating feeling to be nothing. Dejando dicho todo esto, espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo.